nuestros hermanos, discípulos y personas que se conectan con esta página a través de esta plataforma de Facebook. Hoy creemos que este es un tiempo de hablar palabra de Dios. En este día lunes, donde ya comienza la semana y nos acercamos cada vez más a la Semana Santa, necesitamos ese alimento espiritual. Venimos hablando desde la semana pasada, ya hace una semana larga, acerca de por qué no funciona la familia, que es la palabra que el Espíritu Santo me dio. Hoy me corresponde tratar un tema que es diferente a otros temas que hemos hablado. El último video, no la prédica de ayer domingo fue una enseñanza acerca de la doctrina y de la profecía tanto en la Biblia como en la iglesia. Véala, póngale corazón a este video y a todos los videos que usted vea de nosotros que le ministre. El de ayer fue muy bueno porque es un video bastante doctrinal. Hoy de lo que te voy a hablar es sobre la ley de Dios, porque el incumplimiento de la palabra o de la ley de Dios es lo que hace que pues no funcionen las familias, básicamente. Hoy trataremos el tema sobre las prácticas sexuales que están prohibidas por Dios en su palabra. Entonces voy a leer con Biblia en mano, obviamente, pero especialmente esta enseñanza porque realmente es algo en lo que a muchos les cuesta entender, comprender. También quiero aclarar que no haremos juicios de valor contra ninguna persona, ni grupo o familia, porque cada caso de cada persona es diferente. Voy solamente a explicar con la palabra qué es lo que Dios ha prohibido para la sexualidad. No voy a tocar ningún caso, y los casos que hemos enunciado, quiero aclarar siempre en los videos, jamás son de personas que hagan parte actualmente de la iglesia. Vamos a estar así más tranquilos, que lo que hablemos se edifique tanto a los que nos ven de afuera como a los que nos vean de adentro de la iglesia, y así el cuerpo de Cristo es edificado. Hemos tenido unos videos extraordinarios. Yo veo que muchas personas nos están viendo, gracias al Señor, nuestro Dios, que toca el corazón de las personas y se despierta como ese deseo, como ese anhelo de saber un poco más acerca de este ministerio, acerca de la palabra que aquí se da, y pues qué chévere que nos podamos conectar. También quiero mandar un saludo a todas las mujeres. Hoy pues como es el Día de la Mujer, feliz día a todas las mujeres. Ya le mandé saludos a todas y cada una de las mujeres a través de las historias del Facebook. Obviamente especialmente a las mujeres de nuestra familia. Y decirles que ustedes son muy importantes para Dios. Dios tiene un plan y un propósito con ustedes. Por eso deben permitir que el Señor sane, libere y restaure sus corazones para que puedan fluir en el amor, en la sabiduría y en el respeto que viene de Dios, para que no caigan en el engaño de Satanás de querer hacerle pensar a la mujer que es igual al hombre. La mujer y el hombre son muy, muy diferentes, y por eso hay que hablar sobre estos temas. Entonces, feliz día a las mujeres, bendecidas las que son mamás y aún las que no son mamás también, porque Dios te dio la bendición de ser mujer. Y qué bendición las que han dado a luz hijos, o las que hoy ya son abuelas, porque de esa descendencia y de esos hijos se levantarán personas de bien que servirán a Dios y que servirán a la sociedad, que serán siervos de Dios, algunos en la iglesia y otros serán siervos de Dios afuera de la iglesia. Dios usa personas dentro y fuera de la iglesia. Quiero leer Levíticos 18 rápidamente. Prácticas sexuales prohibidas por Dios. El Señor habló entonces a Moisés para que le dijera al pueblo de Israel: yo soy Jehová, su Dios. Por lo tanto, no se comporten como los paganos, como el pueblo de Egipto, donde vivieron tanto tiempo, ni como los cananeos, a cuya tierra los conduzco.
Cuando Dios comienza hablándole a su pueblo escogido, Israel, lo que Él está hablando es que Él busca un pueblo que sea única y exclusivamente suyo. ¿Qué está buscando el Señor? La fidelidad, la lealtad, la consagración de un pueblo que esté dedicado única y exclusivamente a su Dios. Nuestro Señor nunca dio una ley porque vio que la raza humana estaba bien y entonces dijo, vamos a hacer una ley para fregarles la alegría, para impedir que sean felices, porque entonces yo quiero es que estén amargados, porque muchos piensan que entonces seguir las leyes de Dios es ser un amargado. Entonces, los que nos ven de afuera o personas que algún día pertenecieron a la iglesia o que hoy día no quieren saber nada de ninguna iglesia porque quedaron heridos, rayados, argumentados, prevenidos o simplemente nunca han tenido una buena concepción acerca de lo que es tener una vida dentro de una iglesia, yo le quiero decir algo. Usted nunca va a saber qué es bueno para usted si nunca lo ha experimentado a plenitud. Hacer parte de un grupo o asistir a una célula o haber asistido a uno que otro culto no le puede dar a una persona, digamos, la idea de lo que verdaderamente es tener un estilo de vida conforme a la palabra de Dios. Solo quiero dar esta palabra porque sé que hay mucha gente que tiene problemas en la familia, pero el Espíritu Santo me inquietó hace una semana y media y he podido ver en mi espíritu que hay mucha gente que tiene la mente confundida, que tiene la mente como nublada y dice, ¿cómo hago para que mi hogar funcione? Y yo quiero decirte, ningún hogar va a funcionar fuera de la palabra de Dios, sea quien sea. Mucha gente quiere hacer funcionar una familia por fuera de lo que Dios estableció, nunca va a funcionar. Dios es un Dios de orden. Escuchemos esto. Verso 4 y 5. Solamente obedecerán mis leyes y las cumplirán al pie de la letra, porque yo soy el Señor, su Dios. Si las obedecen, tendrán vida. Yo soy el Señor. O sea, ¿para qué Dios nos da su palabra? Para tener vida y vida en abundancia. Verso 6. Ninguno de ustedes podrá casarse con una pariente cercana, porque lo digo yo, el Señor. Verso 7. Una muchacha no puede casarse con su padre, ni un hijo con su madre, ni con las viudas de su padre, ni con su hermana o medio hermana por parte de padre o de madre, hayan nacido en la misma casa o fuera de ella. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque ustedes escucharán, y especialmente incluso, por un lado, personas obviamente que no conocen la palabra, que no conocen a plenitud lo que dice la Escritura. Pero por otro lado, gente que dice que asiste a una iglesia, pero que ni siquiera estos versículos los conoce, sino que vive una vida liberal, una vida donde nadie te pone restricciones, donde tú no aceptas consejos de nadie, donde tú no quieres que nadie te gobierne. Entonces yo te quiero señalar la Biblia, lo que está escrito acá, y pues tú decides si lo tomas como algo importante para ti, o si tú dices, no, eso no es para mí, porque yo no soy cristiano, no soy cristiana, a mí no me interesa seguir eso, yo hago mi vida como yo quiera, yo creo a mi manera, yo creo en Dios a mi manera, pero yo no quiero estar metido en ninguna iglesia, etcétera. Pero esto no se trata, repito, de amargarle la vida a nadie con prohibiciones, sino de entender que si Dios dio una palabra es porque estaba sucediendo algo en la humanidad para que Dios dijera esa palabra. En estos versículos, como vamos a hablar solamente de las relaciones o las prácticas sexuales prohibidas, quiero decirte algo. ¿Por qué crees que en los primeros mandamientos, cuando Dios se le aparece a Moisés y escribe con el dedo en las tablas de piedra, el Señor escribe y le da las tablas a Moisés? ¿Por qué crees que uno de los mandamientos es no robarás? Solo quiero darte una contextualización de por qué vino la palabra de Dios de esa manera. Si el Señor dijo no robarás, significa que para ese tiempo el pecado del robo estaba en su pico más alto en la humanidad.
O sea que era algo inimaginable la cantidad de robos, de abusos, de asesinatos, porque dice no matarás. ¿Qué estaba sucediendo en ese momento? Entonces piensa en esto. Si el Señor dice acá, ninguno de ustedes podrá casarse con una pariente cercana, porque lo digo yo, el Señor, es porque en ese momento el matrimonio o el casamiento, como lo quieran llamar, con personas de la misma familia, era algo que estaba en su pico más alto. O sea, era cuando más había sobre este tema en la humanidad. Del mismo modo que te pongo el ejemplo de no robarás, no matarás, de la misma manera, cuando Dios da esta palabra, es porque estaba al colmo, ya era el colmo, como se dice, era la gota que rebosó la copa de la ira santa, de un Dios santo, justo, que ama a la humanidad, pero que después del pecado de Adán y Eva, todos sabemos la historia, toda la humanidad se pervirtió, se corrompió y se salió del orden de Dios. Entonces, sigamos leyendo. Dice, una muchacha no puede casarse con su padre. Uno lee esto y uno dice, ¿y a quién se le ocurre eso? ¿Quién se enamoraría de una hija? Pero pues el que no lo está haciendo, no le cabe en su cabeza. Mas si nuestro Creador dice esta palabra, es porque hay gente que lo estaba haciendo. Es porque había gente que se enamoraba de sus propios hijos. Es porque habían hijos que se enamoraban de su propia madre, de su madre biológica. Y luego dice acá, ni con su hermana o medio hermana por parte de padre o madre hayan nacido en la misma casa o fuera de ella. Significa que el matrimonio entre medios hermanos ya había llegado a un tope donde Dios dijo ya no más. Sé que muchos van a preguntar, pastor, cuando se pobló la humanidad, los primeros hijos de Adán y Eva se tuvieron que casar entre hermanos. La respuesta es que sí. La respuesta es que sí. Pero hay un contexto espiritual que yo te quiero explicar muy resumidamente de por qué en ese momento era permitido, entre comillas, lo que hoy se denomina incesto. Voy a tratar de explicártelo. Adán y Eva, antes del pecado, una raza pura. Una raza que no estaba contaminada por pecado, iniquidad o rebelión de parte de Lucifer, el ángel caído que se arrastró la tercera parte de los ángeles. Entonces, los hijos que iban a nacer de esa unión era una raza pura, una raza santa, para hacerme entender. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, ¿qué ocurrió con el pecado de Adán y con el pecado de Eva? Que se procrearon hijos que no eran humanos. No tengo mucho tiempo para explicar esto, pero lea Génesis capítulo 6 y busque el libro de Enoc, que también hace parte de la Biblia, pero en el Vaticano la quitaron, para que el mundo entero y la humanidad no entienda por qué se corrompió, se pervirtió la humanidad al unirse o mezclarse ángeles caídos con seres humanos. Entonces de allí es que vienen estas prácticas que yo te estoy leyendo. Yo le puedo mostrar a usted acá, yo sé que ahí alcanza usted a ver, ¿cierto? Dice acá, ninguno de ustedes podrá casarse con una pariente cercana, porque lo digo yo, el Señor. Pero ¿de dónde sale eso? El contexto es que de los ángeles que engendraron hijos e hijas de las humanas, lea Génesis 6, repito, y Enoc, capítulo 6, busque el libro de Enoc en PDF, va a entender muchas cosas de lo que ocurrió con esos ángeles caídos. Entonces, muchas de estas relaciones pervertidas era la unión de un hombre con una mujer, que uno de los dos tenía en su sangre o genes de ángel caído. Por lo tanto, la relación y la unión sexual para procrear jamás procrearía un ser humano que fuese a la imagen y semejanza de nuestro Creador. Ese es el resumen y la explicación. Entonces en este punto Dios ya dice ya no más incesto, o sea, no más, está prohibido, punto. Y si Dios dice algo, a algo le dice que no, que no. Hay la otra pregunta que hacen muchas veces las personas. Pastor, en el tiempo de los reyes podían tener más de una mujer y podían tener hasta lo que hoy se conoce en el mundo musulmán como un harén. Ok,
Pero vaya y miren la historia de todos los reyes, cómo terminaron los reyes por tener tantas mujeres. La mayoría terminó mal. La mayoría de los hombres que obedecieron a Dios tuvieron una sola mujer y dejaron la práctica de la poligamia, para hacerme entender, para dedicarse a la monogamia. Si vemos a Adán y a Eva, Dios jamás le puso a Adán 3 esposas, le puso una sola esposa. Eso es como para meditarlo. Que algo se normalice, que algo se vuelva una tradición y que todo el mundo lo practique, no necesariamente significa que eso está siendo aprobado por Dios. Lo que pasa es que Dios jamás va a violentar nuestra voluntad. Y entonces, si usted o yo queremos hacer lo que se nos dé la real gana, eso no significa que Dios nos va a aplaudir y va a decir, ah, bueno, eso está muy bien lo que tú estás haciendo, porque yo te permito que tú lo hagas, pero qué bueno, te felicito. Qué bueno que tengas 30 esposas, qué bueno que tengas 15 esposos. No, lo que pasa es que Dios va a permitir que cada quien haga de acuerdo a su propio raciocinio, a sus propias conclusiones. Cada uno va a llegar y va a decir, bueno, la forma de vivir que yo quiero tener es esta o es aquella. Y luego por los frutos nos conocerán. Porque finalmente se trata de eso. Cada quien viva como se le dé la gana. Sería el dicho, ¿cierto? No estamos siendo irrespetuosos con nadie, pero es una manera para poder hablarle la Biblia. Cada quien haga lo que se le dé la gana. Yo no estoy diciendo acá que todo el mundo tiene que hacer lo que yo estoy diciendo que dice acá. Yo le cumplo con decir, esto fue lo que habló papá Dios. El que no lo quiera cumplir se tendrá que ver con Dios el día del juicio. Yo ya cumplí con dar un mensaje y yo no me estreso peleando con nadie que no quiera obedecer a Dios. Pero aquellos que en verdad tienen el temor de Dios o tenemos el temor de Dios, estamos tratando de vivir de acuerdo a su palabra y obedecerlo. Una tercera pregunta antes de seguir leyendo. Pastor, usted está leyendo o lee mucho el Antiguo Testamento. Luego ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. No malinterprete ese concepto como una libertad para pecar. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. La diferencia es que la palabra que vino en el Antiguo Testamento Dios la habló a través de los profetas, pero la que leemos en el Nuevo Testamento Dios nos la dio a través de los apóstoles. Cuando se formó la iglesia primitiva, el libro de los Hechos. Entonces recuerde esto, nosotros somos producto ¿de qué? De la creación de Dios con Adán y Eva. Somos producto del encuentro de los hombres a través de la historia con Dios en la intimidad, de ahí vienen los profetas, pero también somos el producto del encuentro de los hombres con el Cristo vivo, con el Cristo encarnado, cuando se empezó a formar la iglesia, Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué queremos hacer? Poder vivir de tal manera que se reconcilie el ser humano con Dios a través de todas las etapas que acabo de explicar, es decir, a través de lo que quedó plasmado en lo que se conoce como la Biblia. Para aquellos que no saben qué es la Biblia significa libros. Biblia significa literalmente libros. La que tenemos, la mayoría, todos, tiene 66 libros. Hay algunos libros que se llaman, que son libros apócrifos. Dicen que son apócrifos que porque no fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero si tú lees 2 de Timoteo, si no me falla ahorita mi memoria, o primera, que dice 3:16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea que aún esos libros fueron inspirados por Dios. Y otro montonón de libros que fueron quitados también fueron inspirados por Dios. Ahora sí, leamos. No podrán casarse con su nieta. Escuche esto. Esto sí es pero pervertido. Y el que está hablando no es un Dios pervertido, es un Dios santo que le está diciendo a la gente, oiga, usted no puede enamorar de su nieta. Cuando inició este ministerio, recuerdo que al primer culto de esta iglesia vino una muchacha de 14 años que nunca más volvió a la iglesia. Imagínense, una chica con gafas, tenían harto aumento y era una chica como cualquier otra. No era la chica, como digo yo, no era la modelo, pero tampoco estoy diciendo que una mujer fea, porque nosotros los hombres de Dios no catalogamos a las mujeres por feas o bonitas, pero estoy diciendo que no era una chica, la modelo, la súper hermosa, no. Era una muchacha normalita, con gafas. Entonces le pregunto a uno de los que nos acompañó en el inicio de los primeros cultos de Luz a las Naciones, le pregunto, venga, ¿por qué no volvió esa muchacha? Ella me dice, pastor, lo que pasa es que ella vive con un señor que tiene más de 60 años de edad. En ese momento, obviamente estamos hablando hace casi 13 años atrás,
Yo estaba en los 27, yo estaba mucho más joven y estaba obviamente mucho más ingenuo en muchas cosas. Yo le decía, yo no lo puedo creer, ¿usted me está hablando en serio? Me decía, ¿es en serio? Dan ganas de coger a ese viejito a golpes, me decía ese discípulo. Cuando salíamos a evangelizar al barrio, en donde comenzó Luz a las Naciones, a invitar personas nuevas, porque nunca robamos ovejas de otras iglesias, sino que hicimos la tarea de evangelizar personas como debe ser, personas que no conocen de Dios, o restaurar gente que se apartó de Dios, que es lo que manda el Señor. Veíamos en el barrio a la muchacha y al abuelito. Entonces el que los viera en la calle pensaría, no, la señora, la muchacha, la niña, que una niña a los 14 años es una niña, si tenga cuerpo de mujer, está acompañando al abuelito, ¿no? Pues ni más ni menos que era su concubino. O sea, vivían en unión libre, una niña de 14 años con un señor de más de 60 años de edad. Terrible. No podrán casarse con su nieta, sea hija de alguno de sus hijos o de sus hijas, porque es parienta cercana. No podrán casarse con su medio hermana, hija de la esposa de su padre. Mire lo específico que es Dios. Ni con su tía por parte de su padre, porque está directamente relacionada con su padre. Recuerdo que el caso de incesto más cercano que me tocó atender fue antes de ser pastor. Y estábamos en un momento de transición en la iglesia porque quien era nuestro padre espiritual lo habían llamado a Estados Unidos, a la ciudad de Miami. Entonces en ese tiempo me tocó empezar a asumir muchas cosas acá en cuanto a los grupos que se manejaban del ministerio de mi padre espiritual. Dentro de esas cosas me tocaba manejar consejerías, sin ser yo pastor, yo era simplemente un niño trabajando en el ministerio. Estamos hablando tendría yo quizás 22, 23 años nomás. Me tocó atender a un muchacho de un listado largo, me llama, me dice, mire, líder, hermano, Giovanni, yo necesito hablar con usted personalmente porque tengo esta situación. Estoy enamorado, pero toda mi familia se opone a mi relación, a la persona de la que yo estoy enamorado. Y le dije, bueno, hablemos, encontrémonos. Casualmente nos encontramos en un parque. En ese tiempo yo no manejaba todos los protocolos que hoy se manejaban, era muy ingenuo, era muy novato, es la verdad. Pero fui guiado por el Espíritu Santo en un parque público, donde va mucha gente a jugar fútbol, acá en esta localidad de la ciudad, y casualmente cerca al lugar donde hoy día vivimos. Y él me cuenta lo siguiente, me dice, mire, yo estoy enamorado de una hermana de mi mamá, es mi tía, ella me gusta y yo la amo, y a ella yo le gusto y nos amamos. ¿Qué me tiene que decir? Para mí en ese momento ese caso fue tan fuerte que me dejó mudo. Soy sincero. Y dije, Dios mío, este hombre no me conoce, este muchacho. Y en ese momento yo soltero, sin hijos, ¿qué consejo le daba? Le dije, mi única respuesta fue, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios su consejo para que Él ponga su mano y Él haga su voluntad. Porque ¿cómo le voy a decir a alguien que no me conoce, escúcheme, sin estar yo casado, sin tener cierta experiencia de vida o aún una experiencia ministerial, decirle, no, es que ya usted tiene que hacer esto? ¿Cómo le voy a dar consejos a alguien que no me conocía? Este es solamente un tipcito acerca de lo que es la consejería. Tú no puedes dar consejos que no te están pidiendo, y hay ciertos consejos que aunque tú sepas qué deberías decir, no hay que darlos, como en este caso, que puede ser algo contraproducente o peligroso. Decidí buscar a un amigo que tenía acceso a pastores en ese tiempo, que manejaban casos así pesados, y el consejo radical de esos pastores fue, hermanito, esa persona tiene que dejar a la tía. Punto. Y ahí habían más cosas de fondo porque la dejó embarazada, ya habían tenido un niño y estaba en el segundo embarazo. Entonces, como decimos en Colombia, báileme ese trompo en una uña. O en otras palabras, ¿usted qué haría si fuera el pastor?
¿Le gustaría estar en los zapatos? En ese tiempo no era pastor, pero ya tenía el llamado y se estaba manifestando a través de esos casos. Dios está siendo muy específico acerca de esto, o sea, ni con su tía por parte de su padre, porque está directamente relacionada con su padre. Tampoco podrán hacerlo con su tía, la hermana de su madre, porque es parienta cercana de su madre, ni con su tía política, o sea, ni con la esposa de un tío. No sé si usted se acuerda de una serie, yo la vi, yo no era cristiano en ese tiempo, obviamente, y mis papás menos. Entonces, aquí había un programa que se llamaba Los Victorinos, que la canción decía, en noviembre nacerán, bueno, es una profecía de una bruja que el día que se encuentren Victorino y otro Victorino y otro Victorino, Victorino morirá. En esa novela, yo era muy novelero por mi abuelita materna, el Victorino de clase media se enamoraba de la esposa de su tío. Esto es lo que dice la palabra que no hay que hacer. No te puedes casar ni siquiera con la esposa de un tío. No lo puedes hacer. Escuche esto. No se casarán con su nuera. ¿Cómo así con su nuera? Pues hay padres que se les muere primero el hijo y entonces la nuera queda viuda. Ese papá no se puede casar con la esposa del hijo que murió. Escuche esto. Ni con su cuñada, porque es la esposa de su hermano. Algunos van a preguntar, pero en Génesis capítulo 38 dice que Dios le cortó la vida a los descendientes de Judá porque no quisieron tener relaciones sexuales con la que era la hermana de su hermano. Esa es una pregunta y hago aún para la salvedad para poder explicar el contexto. El contexto era que de allí, de esa unión específica, vendría la genealogía para que se pudiera manifestar Jesucristo. Ese es el contexto. Es decir, esos hijos de Judá que les fue cortada la vida, porque dice y lean la escritura que ellos vertían en tierra, es decir, no tenían la relación sexual para engendrar hijos, sino que tenían la relación sexual para el placer propio y luego vertían en tierra. Léalo en Génesis capítulo 38, dice que al ver Jehová la actitud de estos muchachos les cortó la vida, porque lo que Dios sabía en su plan maestro poderoso, que muchos humanos muchas veces no podremos entender o explicar, es que de allí vendría Cristo. Entonces hay muchos van a decir, pero vea, y esa ley, pero yo te estoy leyendo la ley, acuérdate que Moisés vino mucho después de Judá, o sea que en ese tiempo todavía no estaba esta ley. Entonces, como dicen ahí unos amigos que me ven, son datos y hay que darlos. Seguimos. No podrán casarse con una mujer y con su hija o nieta, porque son parientes cercanas y eso es abominable. Lea lo que dice acá, por favor. Mire, ahí dice abominable. Es una abominación. 18. No se casarán con dos hermanas. Pero Jacob se casó con dos hermanas. Pero es que Moisés vino después de Jacob. Entonces tenían que formar las 12 tribus de Israel porque Dios le había dado una promesa a Abraham de que se levantaría una nación poderosa sobre la tierra y que en tu simiente, o sea, en la simiente de Abraham, que es Cristo, serían benditas todas las familias de la tierra, o sea, incluyendo la tuya, la mía y la de todos nosotros si creemos en su simiente, en quien vendría a través de su simiente, que es Cristo, el Señor. No se casarán con dos hermanas porque las convertirán en rivales, pero si su esposa muere, podrán casarse con su cuñada. Mire cómo es de específico el Señor. O sea, el suegro, si se le muere el hijo, no se puede casar con la nuera. Pero el hombre que se le muere el hermano y la cuñada queda libre, Dios da permiso que se case con ella porque ahí no hay ninguna relación de sangre, un parentesco de sangre entre el hombre y la mujer. Veamos que todo esto va relacionado es a la sangre. Es decir, se le está diciendo a un hombre no se case con su hermana porque pues obviamente tienen la misma sangre. Está comprobado que el incesto produce un daño en el cuerpo de la persona que nace de un incesto. Entonces, hay muchas situaciones, hay muchas cosas, son muy complejas, porque no todo, yo quiero volver a repetir esto, no todas las enfermedades,
No todas las situaciones que le ocurren a una persona necesariamente son por un pecado que cometieron los padres o los ancestros, sino porque hay un propósito de Dios en esa situación. Recordemos el caso de Nick Vujicic, no sé si le dije bien el apellido, que nació sin brazos, sin piernas y es uno de los evangelistas más usados por Dios en la historia de la humanidad. No tendrán relaciones con una mujer durante su menstruación. No tengo tiempo para explicar eso, pero está prohibido. Ni con la esposa de otro, porque quedarán impuros. No ofrecerán sus hijos a Moloc, quemándolos sobre su altar. O sea, significa no abortar, no asesinar a los niños. No necesita explicación. No profanen el nombre de su Dios, porque yo soy Jehová. 22. La homosexualidad está absolutamente prohibida porque es un pecado muy abominable. Eso lo dice nuestro Señor. Es lo que dice Dios. Sigo, el hombre no debe tener relaciones con animales, que es lo que hablamos en el video anterior sobre las ataduras sexuales, contaminándose de esa manera. ¿Qué pueden hacer de un humano que se una con una vaca o con un perro? No van a hacer nada, o sea, van a hacer una defecio. Algo que Dios no creó, porque lo que Dios busca es una nación para Él, una nación y un pueblo santo que lo siga y que lo sirva. Seguimos. Una mujer no debe dar jamás su cuerpo a un animal para tener cópula con él. Es una horrible perversión. Es bien conocido que hay mujeres que hacen videos de pornografía no solo con hombres, sino aún con animales, porque son personas que le sirven a Satanás, consciente o inconsciente. Y no es solo el que comete el pecado, porque yo he entendido durante todos estos años que es que Dios no solamente me juzga a mí por mi pecado, Dios me juzga si yo hago pecar a otros, o si yo ayudo a que otros dejen de pecar, que en sí es lo que se resume cuando se predica el Evangelio, y uno de los muchos propósitos que Dios tiene a través de la iglesia. Dios quiere bendecir al pueblo suyo, pero el resumen es, si guardas mi palabra, yo te puedo bendecir. Si tú sigues lo que yo te mando, yo te voy a poder prosperar, te voy a poder entregar la tierra, pero acuérdate, no practiques todas estas prácticas, valga la redundancia, que hacían los pueblos a los cuales te he permitido derrotar para que tú poseas su tierra. ¿Por qué? Porque ellos no adoraban al creador de los cielos y la tierra, sino que adoraban a Satanás y a multitud de ídolos y de demonios abominables. Entonces la tierra estaba maldita por esa causa, por lo cual Dios escogió al pueblo de Israel para entregarle la tierra prometida. Entonces, seguimos leyendo acá. No se contaminen con ninguna de estas cosas, porque estas son cosas que los paganos hacen, y debido a que las hacen los voy a expulsar de la tierra a la que ustedes entrarán. Lo que acabo de explicar. Toda esa tierra está contaminada con este tipo de cosas, por eso voy a castigar a los pueblos que allí viven y los expulsaré. Deben obedecer completamente todas mis leyes y ordenanzas y no deben hacer ninguna de las abominaciones que ellos practican. Estas leyes tienen vigor para los que han nacido en Israel y para los extranjeros que viven entre ustedes. Eso significa que es para judíos y para gentiles. Es decir, para los que son descendientes de Abraham y para el que no es descendiente de Abraham, sino que es descendiente de Ismael o es descendiente de cualquier otro ser humano que venga desde los descendientes de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. ¿Los dije bien? Todas estas abominaciones han sido practicadas habitualmente por los habitantes de la tierra, a donde los llevaré, y la tierra está contaminada. Mire que como 3 veces dice que la tierra se contaminó por las prácticas sexuales prohibidas. ¿Por qué Dios está por traer juicios sobre la tierra durante esta época en la que estamos viviendo? Porque evidentemente la tierra se está plagando y se está contaminando de estas mismas prácticas que Dios prohibió en Levíticos capítulo 18. No deben hacer estas cosas o los expulsaré de la tierra, del mismo modo que arrojaré a las naciones que allí viven ahora. Cualquiera que haga alguna de estas inmundicias será expulsado del pueblo. Obedezcan pues mis leyes y no practican las costumbres abominables de ellos. No se contaminen con las prácticas inmundas de los que viven en la tierra a la que entrarán ustedes. Yo soy Jehová, su Dios. Finalizo diciendo esto.
¿Qué ha hablado Dios a través de su palabra en esta ocasión? Que la manera en la que se forma una familia es muy importante. O sea que tú no puedes escoger a alguien que no es la voluntad de Dios, porque la palabra también aplica no solo para incestos, sino que si tú te metes con alguien que Dios no quiere que tú te metas, vas a formar una familia que Dios no quiso que tú formaras. Muchas familias son ilegales. No estoy hablando solo de la unión libre. Quiero también aclarar, porque hay personas que nos visitan en la iglesia. Si son nuevos y vienen en unión libre, yo no les voy a decir, mañana se casan, o de aquí a un año se casan, porque hay un proceso y es una decisión privada y personal de cada quien casarse o no casarse. Nadie te puede obligar a hacerlo, pero si tú tienes en cuenta la ley de Dios y tú crees que esa es la persona con la que tú quieres formar una familia, siempre y cuando no sea una tía, tu mamá, tu abuela, tu papá, tu cuñada, tu cuñado, etcétera, porque es una realidad y hay que hablarlo porque por algo Dios lo está diciendo en su palabra. Entonces, mientras no se estén quebrantando las normas o las leyes que acabo de leer, si crees que esa es la persona con la que tienes que formar una familia, pues cásate. Dios está buscando familias. Dios está buscando gente que le sirva y que cuando estén pensando en su mente, bueno, quiero tener una familia. ¿Cuál tiene que ser el pensamiento de tener una familia? Que los hijos que nazcan de nosotros, de nuestra descendencia, se levanten hombres y mujeres que cumplan la palabra, que vivan para Dios y que sean gente que le transmita ese mismo temor a otras personas, ese temor de Dios. Esa es la palabra de Dios. Formar familias conforme al propósito de Dios. Obviamente los que incumplen estas leyes de Dios, pues por eso es que las familias no funcionan, por quebrantar la ley de Dios. Espero que hayan sido bendecidos y quiero orar por esas familias y por esas personas que quizás han sufrido algunas de estas situaciones que hoy acabo de nombrar. No olvide dejar su corazón. Varios que se conectaron y estuvieron ahí viendo, pueden dejar el corazón al finalizar el video y compártalo con alguien más en Messenger. Padre, gracias por tu palabra y oro por cada persona que dentro de las palabras que hoy leí estén viviendo alguna situación similar. Señor, sana y libera a quienes están atados por las tinieblas. Restaura los hogares, sana las heridas del pasado y destruye las maldiciones que por generaciones han estado persiguiendo a cada hombre o a cada mujer. Que puedan ver este video en este momento en vivo o que lo verán en diferido después de que haya quedado subido a la plataforma de Facebook. Espíritu Santo, gracias por permitirme compartir tu palabra. Es un honor y un privilegio servirte y servirle a las personas. Les mando un abrazo, no olviden dejar su corazón y compartir en Messenger. Chao.